El grupo de investigación Antropología de la Alimentación está integrado por 5 universitarios y un politécnico que visitan escuelas de biología en distintas universidades del país. En reuniones con los alumnos se ofrecen intervenciones sobre los recursos para la alimentación propios de la región como vegetales, animales y minerales. Las reuniones enriquecen, las reuniones enriquecen con las intervenciones sobre la experiencia cotidiana de los alumnos. Entre nuestros integrantes contamos con un especialista en fauna acuática, un tema de poco tratamiento dentro de distintos foros, un nutriólogo que explica el aporte de los alimentos endémicos en la alimentación y un antropólogo que sitúa a estos alimentos en su historia y su cultura. Se realizan actividades semejantes en el restaurante El Tajín, aunque estas estuvieron enfocadas en ciertas épocas de la historia de México, en grupos indígenas o en grupos de recetas atribuidas a Sor Juana Inés de la Cruz. Los alumnos de estas actividades eran chefs o público general, a los cuales se les habló sobre los recursos para la alimentación y su valor nutricional dentro de su marco histórico-cultural. Bueno, antes de escuchar al doctor Luis Alberto Vargas, ¿por qué invitamos al grupo a esta sesión de archivo? Bueno, a mí me parece que eh, justamente esta oralidad, esta transmisión de recetas, este contar el contexto de los alimentos es una forma de archivo, es una forma de la memoria, del cual creo que vale mucho la pena hablar porque tiene serios efectos a nivel social, nutricional, económico y político, e incluso creo que puede mover las formas en las que pensamos tanto la noción de memoria como la noción de archivo. Entonces, bueno, escuchamos al doctor Luis. Bueno, pues muchas gracias, María Elena. Y les debo de comunicar que María Elena se adelantó y nos presentó la prehistoria del grupo. Ahora los voy a ubicar en el tiempo, porque el grupo ha tenido una evolución larga. Se funda más o menos en el 2000, pero antes quiero explicarles que este es un grupo sin grupo. Es decir, no somos un grupo formal, somos un grupo extraordinariamente informal que según el tiempo vamos haciendo diferentes actividades. Le había dicho a Marilena que lo que yo prefería hacer era ser un poco autobiográfico y comentarles a ustedes, digamos, de manera amena, los pasos que hemos dado para la conformación de este grupo. Y justamente por ser ustedes un grupo interesado en archivos, mencionarles lo útil que hubiera sido para nosotros y que sigue siendo contar con un archivo o con una manera de registrar nuestras actividades. Prácticamente todo es memoria oral, aunque hay excepciones que ya mencionaré, porque claro, publicamos, tenemos material que se ha divulgado de otras maneras, pero mucho ha quedado en el aire, de mucho no hay registro. Entonces voy a comenzar por explicarles a ustedes un poco de mí para que ustedes entiendan por qué soy como soy. Yo originalmente tuve una ventaja enorme con mi familia. Mi padre era un médico, radiólogo, pero era un hombre que ejercía la medicina en hospitales públicos y privados. Él fue fundador del Hospital Infantil de México, médico del Hospital ABC, era el jefe del servicio de radiología y era un hombre muy inquieto por la cultura mexicana. Entonces mi padre, por invitación del director del Hospital Infantil de México, el doctor Federico Gómez, sus primeros pininos en este camino fue que el doctor Gómez le dijo, oye, mis médicos saben mucho de medicina y poco de otras cosas, entonces quiero que tú les abras otro campo. Y entonces mi padre se dedicó a organizar conferencias en el Hospital Infantil de México, que después siguió en el Hospital ABC y después, años después, mi padre organizó junto con el dueño de la entonces librería británica que estaba frente al Monumento a la Madre y que la librería tenía un local muy bonito, pero junto tenía un teatro. En ese teatro, todos los jueves durante cerca de 10, 15 años, mi padre organizó conferencias de divulgación. Estas conferencias de divulgación fueron muy importantes porque resulta que llegaban, por favor, le estoy hablando de los años 50, 60, llegaban personajes muy distinguidos de la vida cultural mexicana a exponernos lo que hacían. Les doy
unos ejemplos mínimos para mostrarles lo importante que este fue. Por ejemplo, en ese momento, el doctor en arqueología, Alberto Ruz, venía de descubrir la hoy famosísima tumba de Pacal en Palenque. Y el primer lugar donde Alberto Ruz explicó cómo había encontrado la tumba, el proceso de excavación, las aventuras que tuvieron, fue en estas conferencias que organizaba mi padre. También en ese momento había un grupo de 4 o 5 investigadores, algunos jóvenes, algunos muy viejos. Por ejemplo, entre los viejos estaba el maestro Jerónimo Vaqueiro Foster, que habían estudiado la música folclórica, por llamarle de alguna manera, la música tradicional, la música popular mexicana, no comercial, y que tenían grabadoras de las de esa época, unos aparatos enormes, muy poco portátiles, había que llevarse al campo un generador para tener electricidad y colocarlo lejos para que no metiera ruido en la grabación, y grabar grupos folclóricos de todo el país. Y ellos presentaron una serie grande de conferencias. Otras eran sobre historia del arte, etcétera. Entonces, la parte divulgativa, como les diré, como que la tengo en la sangre, la heredé de mi padre. Mi padre después combinó sus conocimientos de radiología con el arte. Se formó una temporada corta en el Museo Metropolitano de Nueva York y se volvió experto en estudiar pintura de caballete y de otro tipo, y piezas arqueológicas y restos humanos, etcétera, con sus rayos X. Y entonces con él tuvimos la suerte, por ejemplo, de acompañarlo a radiografiar todo el contenido del Museo de San Carlos, todo el contenido del Museo Franz Mayer, y claro, va uno aprendiendo un montón de cosas. Pero en ese momento yo inicio la vocación de saber qué quiero estudiar en 1958, hace un montonal de años, y decido que entro a medicina, pues un poco por la tradición paterna, pero también porque veía yo que la medicina podía ir mucho más allá de atender pacientes. Entro al Hospital General de México, tengo la suerte ahí de encontrar un ambiente extraordinariamente propicio para mis intereses, ya que entro al servicio de medicina interna que tenía el doctor Fernando Martínez Cortés, que afortunadamente a sus 100 años de edad todavía nos acompaña y está activo y lúcido y es un referente importante para mí. Y Fernando lo que nos va enseñando al grupo y después muy cercanamente a mí fue a entender a nuestros pacientes como personas. Es decir, él ha partido de la idea de que el médico tiene que entender que sus pacientes no son portadores de enfermedades que hay que diagnosticar y tratar, sino que son personas que además tienen problemas de salud y que estos problemas de salud pueden o pueden no ser enfermedades. Entonces yo comencé a trabajar con Fernando entendiendo esto. Por ejemplo, una de las reglas del servicio de Fernando era que a los pacientes no se les llamaba por el número de cama, sino teníamos que aprendernos los nombres de los pacientes y hablar con ellos. Y entonces me di cuenta que lo que el servicio atendía eran básicamente pacientes con cirrosis hepática o con diabetes. Y entonces en ese momento me di cuenta de que el paciente que yo veía, que colaboraba yo para que saliera adelante, que lo diéramos de alta del hospital, que se volviera a su casa, que ya le habíamos dado indicaciones muy precisas en esa época, como Dios nos daba a entender, de lo que era una dieta adecuada. Esta persona volvía a las pocas semanas más enfermo que antes, repetía, volvía hasta que llegaba el momento en que ya no volvía porque se había muerto. Es decir, todas las indicaciones que dábamos no eran escuchadas. Entonces me entró a mí la tentación, la curiosidad de saber por qué los pacientes no atendían lo que nosotros sugeríamos y me di cuenta, por las amistades de mi padre, que probablemente la respuesta la obtendría yo en el mundo de la antropología. Y entonces decidí inscribirme a la Escuela Nacional de Antropología, hacer ahí la carrera de antropología, la terminé y afortunadamente por azares de la vida, terminando la carrera de ya recibido como médico y habiendo terminado la carrera de antropología,
tuve la oportunidad de ir a hacer un doctorado a Francia en antropología. Ahora, mi vida ha sido muy completa porque tuve, no sé si la suerte o el tino o la inteligencia o a lo mejor las tres cosas juntas, de casarme con la pareja adecuada. Es decir, mi esposa y yo fuimos compañeros en medicina. Ahorita ya estamos en los 53 años de casados, pero antes tuvimos 10 de estar saliendo juntos porque durante la carrera de medicina no se puede uno casar. Tendría uno que estar loco para casarse. Algunos de mis compañeros lo estuvieron. Y nos fuimos juntos a Francia. Ella estudió pediatría social, yo estudié antropología y nos completábamos mucho. Tuvimos además la suerte de tener un bebé en Francia y pudimos seguir la atención que se le da a los bebés en Francia, muy diferente a la que ocurre en México. Entonces, en Francia me formé en el campo de la antropología biológica. De hecho, mi doctorado es muy curioso porque es un doctorado en biología, pero en biología humana, es decir, en antropología. Y al volver a México, me di cuenta que a lo largo de mi estancia aquí en México y en Francia, yo venía interesándome mucho en la alimentación, particularmente para entender y tratar adecuadamente a mis pacientes. Como algunos de ustedes lo habrán vivido o en su momento lo vivirán, cuando uno sale fuera del país y regresa en unas situaciones deplorables porque se le acabó la beca, tiene uno que encontrar trabajo, tiene uno que buscar a dónde ir. Y yo tuve la suerte de que con el apoyo del doctor Martínez Cortés y con el apoyo de mis profesores de antropología, entré muy pronto a la UNAM y entré originalmente al Instituto de Investigaciones Históricas y a los 3 años el Instituto de Investigaciones Históricas se dividió en dos y una parte de ella se convirtió en lo que ahora es mi casa, que es el Instituto de Investigaciones Antropológicas. Entonces yo traía un bagaje donde me había yo interesado en la alimentación, pero particularmente me había yo interesado en los aspectos de cómo la cultura influye sobre la alimentación. En un momento dado, otra vez por estos azares maravillosos del destino, se enteran de mí en la Universidad Iberoamericana y me invitan a dar una clase de biología humana para los nutriólogos, carrera que se estaba fundando. Es decir, soy de los profesores fundadores, digamos, de la carrera de nutriología en México, particularmente a través de la Universidad Iberoamericana, y ahora sigo dando clases y sigo muy activo con la carrera de nutriología, pero ahora en la UNAM, en la FES Zaragoza. Al momento que me invita a la Ibero, me piden que dé yo un curso de antropología de la alimentación. Entonces yo muy contento dije, pues no hay problema, es decir, yo puedo hablar de los aspectos biológicos de la alimentación, puedo hablar de cómo la alimentación ha influido sobre nuestra evolución, etcétera. Y a la segunda o tercera clase, la mayoría eran alumnas, había muy pocos hombres, las alumnas se quejan con la dirección y dicen, oiga, el profesor de antropología está repitiendo lo que nos da otra profesora. Entonces me llama la directora, la doctora Elba Durán, me dice, oye, es que a ti te contratamos para que des la parte cultural de la alimentación, no la parte biológica. Entonces yo dije, ah, caray, pues entonces tengo que improvisar un curso de algo de lo que sé muy poco. Entonces, para que ustedes tengan una idea, si ustedes ven atrás de mí, hay varios libreros y esta es la parte de mi biblioteca que se continúa en todas las paredes alrededor de mí, excepto la ventana, que es la parte de antropología de la alimentación. Es decir, la cantidad de libros que hay hoy sobre el tema es enorme. Esta mañana recibí 4 libros por internet. De estos que pueden obtener gratuitamente, novedades bibliográficas. Esto crece a una velocidad exponencial. Entonces, para dar esta clase, me fui a la biblioteca del instituto, le pedí a la bibliotecaria que me enseñara los libros que tuviéramos sobre antropología y alimentación, y no lo van a creer ustedes, no eran más de 6 o 7 libros, algunos que siguen siendo vigentes, clásicos, muy importantes, pero eso era lo que había.
Entonces, el reto para mí muy importante fue formarme yo mismo como antropólogo de la alimentación. Entonces, para esto, claro, tuve que leer estos libros, pero tuve que meterme a ponerme en contacto con autoridades en el tema, platicar. En esa época, la situación económica en México era muy diferente a la actual. Yo podía viajar mucho, fui a congresos de Estados Unidos, compré muchos libros para mí, para la biblioteca, y realmente fui adquiriendo información que complementaba la que yo había adquirido en Europa, que era escasa, pero que fue muy valiosa porque conocí personas muy importantes trabajando estos temas en Europa. Poco después logré integrarme a un grupo que es apasionante, que es el grupo de Antropología de la Alimentación de la Unión Internacional de Ciencias Antropológicas, eh, con el que sigo colaborando. De hecho, eh, para mí es muy, ¿cómo les diré?, muy satisfactorio que a este grupo, al que yo entré tímidamente, pues pensando que era pues algo así como la catedral de la antropología, es la Unión Internacional de Ciencias Antropológicas, es la sede de todo esto. Pues con los años estuve muy activo en este grupo y durante 5 años fui presidente de la Unión Internacional, de tal manera que tuve la oportunidad, gracias a esta invitación de ser el presidente, que por cierto no daban apoyo económico, yo tuve que costear mis viajes con el apoyo de la UNAM, fue que conocí muchos lugares del mundo y conocí muchas personas trabajando en antropología de la alimentación. Entonces mi formación académica no fue formal en el sentido de ir a cursos, pero fue el contacto con otros colegas. Entonces poco a poco fui inicialmente dando la clase en la Ibero, la di varios años. Cada vez que daba yo clase, yo aprendía. Les voy a confesar lo que tuve que hacer el primer año. El primer año, como había esos 7 libros y los pocos que fueron llegando, pues lo que hacía yo era que le pedía yo a los alumnos, por favor, ustedes váyanse a la embajada de tal país y pregunten qué comen, cómo comen y vengan y nos lo cuentan. Y desde entonces me di cuenta que la alimentación es un tema maravilloso porque es, lo digo en términos así chuscos, es el tema de los pocos temas de trabajo académico que uno se puede comer. Es decir, el chiste de trabajar en alimentación es que si tú hablas de un guiso, tú hablas de cierto tipo de cocina, etcétera, pues después puedes comértelo, puedes irte a un restaurante, puedes prepararlo en casa, puedes pedir que te lo lleven. Y entonces era divertidísimo porque los alumnos llegaban, por ejemplo, y decían, a ver, yo fui a la embajada de Italia y entonces me informé, leí y lo que se come en Italia diariamente es esto y entonces yo les traigo aquí una prueba de pastas para que ustedes vean cómo se hacen a la italiana, que no necesariamente es como se hacen o hacían en esa época en México. Ahora hay muchos restaurantes italianos más o menos auténticos, ¿no? Les pongo un ejemplo precioso de mi vida. El primer restaurante chino al que yo fui aquí en la Ciudad de México estaba en la zona rosa o está en la zona rosa. Y el letrero del restaurante era muy chistoso porque decía, curiosamente en inglés, decía comida china estilo Chicago. Entonces de chino tenía muy poco y mucho de lo chino americano. Les doy un dato, por ejemplo, el famoso platillo que consideramos chinísimo, que es el chop suey, no es un platillo chino. En China no encuentran ustedes chop suey. El chop suey es un platillo inventado por los chinos que trabajaban en California en la construcción del ferrocarril en Estados Unidos y que luego llega a México, llega a la frontera norte y se vuelve muy popular en México el chop suey, que pensamos que es un plato chino, pero no lo es. Entonces, poco a poco voy aprendiendo, voy viendo cosas, voy enterándome. Y entonces fui desarrollando este campo de trabajo y ahora sí voy a lo que se mencionaba al principio. Yo, gracias en gran parte a mi esposa, que ella siguió otro camino, ella trabajó en los servicios médicos de la UNAM. Por su trabajo en la UNAM, ella tenía que ver con prácticamente todas las escuelas y facultades de la UNAM y fuimos conociendo
prácticamente toda la UNAM. Ella tenía, entre otras cosas, que ver las guarderías de la UNAM, tenía que hacer un montón de cosas y yo la acompañaba. Y fuimos estableciendo una red de amigos de instituciones de la UNAM a las cuales yo normalmente no hubiera ido. El Instituto de Biología, la Facultad de Ciencias, todas las FES, etcétera. Entonces fuimos conformando un grupo de personas que estaban interesadas en la alimentación. Y lo primero que hicimos fue lo que ya se narró, que fue esta serie de visitas que organizamos a universidades de los estados. Y ahora les detallo un poco en qué consistían estas visitas. Pedíamos que nos dieran los sábados la posibilidad de ir a alguna clase del campo de la biología, del campo de la antropología, si es que la había, o del campo de las ciencias sociales. Reuníamos a los alumnos y la secuencia era esta. El primer día explicábamos a los alumnos y les pedíamos que ellos nos dijeran qué comían y qué comían en función de plantas, animales y la manera de preparar. Entonces, por eso, por ejemplo, la asistencia del doctor Cifuentes, que es un biólogo especializado en productos marinos, era muy importante porque de eso sabíamos muy poco. Y fuimos a varias universidades en la costa, de tal manera que la estancia del doctor Cifuentes fue muy valiosa. Montserrat Gispert, bióloga de la Facultad de Ciencias, es experta en productos de origen vegetal. Ella es etnobióloga. Y Alfredo Robledo era en ese tiempo, por desgracia, él falleció muy pronto, él era el experto nutriólogo, él era nutriólogo del Poli. Entonces íbamos mi esposa y yo, todos ellos, y les pedíamos a los alumnos que nos platicaran qué comían. Y después sistematizábamos esto, gracias a los colegas, diciendo, a ver, mira, esta planta que tú dices que consumen, que no es de consumo generalizado, es tal planta, pertenece a esta categoría de plantas, históricamente se ha preparado de esta manera, y el hecho de que ustedes la conserven en sus guisos es muy importante para todos nosotros, para conocer su manera de prepararla, su consumo, etcétera. Entonces, estos talleres, que les llamamos talleres regionales de cultura alimentaria, ahí comenzaron nuestros problemas de archivo, porque reunimos una gran cantidad de material. Este material, por fortuna, sí lo tengo, porque lo que hacíamos era hacer resúmenes en rotafolio. Entonces, los rotafolios los tengo y entonces podemos reconstruir qué pasaba con los rotafolios. Se nos acabó la posibilidad de salir y entonces decidimos ya seguir aquí en la Ciudad de México y entonces ya formamos, digamos, de manera ya oficial, este grupo, que es el grupo que tiene el nombre oficial del grupo, que es el Grupo Mexicano de Antropología de la Alimentación. Para esa época ya había alumnos interesados en el tema, que han hecho una trayectoria brillante. Habíamos conocido cocineros y cocineras por todos lados y sobre todo tuvimos la ventaja de que el restaurante El Tajín de Alicia Gironella nos abrió las puertas y ella y su esposo Giorgio, que tenían un gran conocimiento de la cocina mexicana, colaboraron mucho con nosotros. Para los que no los conozcan, les hago una recomendación bibliográfica. El libro, a mi modo de ver, mejor de recetas de cocina mexicana es el libro que es el Larousse de la cocina mexicana, de Giorgio y Alicia Gironella, de Angeli, donde además colabora otra de nuestras amigas que afortunadamente está viva y muy activa, que, digamos, colaboró para la obtención de estas recetas, que es Cristina Hernández de Palacio. Entonces, la colaboración con ellos fue estupenda, porque lo que comenzamos a hacer fue lo que ya se narró, que es trabajar con el restaurante El Tajín, con el modelo que habíamos aplicado en las universidades. Es decir, ahí, como estábamos ya en la ciudad, el modelo fue un poquito diferente porque podíamos llevar más personas. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que tratábamos de la cocina
de los mayas actuales y antiguos. Entonces invitábamos a un antropólogo que tuviera conocimiento de lo que comían los mayas, antiguos o actuales, podía ser un etnólogo, podía ser un arqueólogo. Él nos daba una conferencia un día. La siguiente semana se hablaba de los recursos naturales de la península yucateca y de Guatemala y Chiapas, marinos, terrestres, etcétera. Y después ya se hablaba de las formas culturales de comer que se consumía. Claro, ustedes se imaginan que en este proceso los que más aprendíamos éramos nosotros, porque teníamos que meternos a un mundo nuevo de algo que conocíamos mal, que no estaba sistematizado. Por desgracia, por ejemplo, les comento, a pesar de los grandes esfuerzos que han hecho varios colegas yucatecos y de aquí de México, todavía no tenemos una obra que hable integralmente de la comida de los mayas antiguos. Esta es una de las cosas que yo personalmente estoy haciendo ahorita. Pero si ustedes buscan así un libro de comida de los mayas antiguos, sí van a encontrar artículos, van a encontrar cosas dispersas, pero no hay nada sistematizado. Entonces, al mismo tiempo que esto está ocurriendo, en mi otra faceta de médico, con otros amigos, entre ellos el doctor Martínez Cortés, comenzamos a elaborar algo que no ha terminado, que es un proyecto a muy largo plazo, que es la historia general de la medicina en México. Y para esta historia general de la medicina en México, mi esposa y yo nos lanzamos a hacer los capítulos de alimentación. Entonces, el primero que escribimos fue el de la alimentación prehispánica. Ahí nos dimos cuenta de que sí había muchas obras que trataban del tema, largas, cortas, etcétera. Por ejemplo, hay un libro que todo el mundo utiliza, que es el libro de historia de la cocina mexicana, algo así, de Salvador Novo. Pero cuando ya lo lee uno críticamente, pues realmente la información que trae es muy escasa, es decir, muy poca y no bien sistematizada. Entonces nos dimos a la tarea de sistematizar esto, entonces escribimos el libro, bueno, el capítulo grande de historia de la alimentación mexica, historia de la alimentación maya. Después nos metimos al siglo XVI, donde vimos que prácticamente no había nada, y ya terminamos los capítulos del siglo XVII y nos quedan pendientes 18, 19 y 20, que eso será una tarea a largo plazo. Entonces, con este bagaje se fueron acercando alumnos. Y entre los alumnos que se acercaron, quiero destacar a dos, a Paris Aguilar y a Yapsi Arias, que han tenido una trayectoria particularmente brillante. Permítanme mostrarles algo. Justamente, este libro está por salir. Este libro es de Yapsi Arias y es una maravilla verdaderamente. Se llama El deleite de los tlatoque. En este libro, Yapsi lo que ha hecho es que tomó los textos de Fray Bernardino de Sahagún que se refieren a la comida de los señores aztecas, de los tlatoque, los tlatoani, vaya en plural, y lo tradujo del náhuatl al español. En el Códice Florentino vienen tres columnas, perdón, una donde el texto está en náhuatl, otra donde el texto está la traducción del náhuatl al español y otro una glosa que hace en español Sahagún. Entonces Yapsi no hizo caso de esto, ella tradujo directamente y lo que fue realmente una experiencia memorable fue su examen en la Escuela Nacional de Antropología, donde presentó esto que no sé cuántos años después sale en la forma de este libro, donde ella recrea realmente etimológicamente, palabra por palabra, lo que dice Sahagún que comían. Les voy a poner un ejemplo. El náhuatl tiene la ventaja, muy diferente al español, de que en una palabra aglutina varias ideas. Entonces, por ejemplo, voy a inventar, no les cito el libro, sino invento. Pone, Moctezuma comía un platillo de pescado condimentado con tal fruto y con chile de tal color. Y eso es una sola palabra. Entonces, Yapsi, a través de esto, con la ayuda de Cristina Palacio, pudo reconstruir y elaborar
algunos platillos de estos que se mencionaban de Moctezuma o de alguno de los antepasados de Moctezuma, y en su examen se sirvieron y se probaron. Entonces, por ejemplo, una de las cosas más fáciles de hacer de lo que aparece aquí es algo que hoy hemos dejado de consumir, que es una delicia verdaderamente. No les hablo de los platillos complicados, me voy a uno que ustedes pueden hacer en su casa, que es agua de semilla de mamey. Ustedes dirán, semilla de mamey, pues ¿que eso se come? Sí, sí se come. Más bien se bebe. Lo que hay que hacer es rasparla, quitarle la capita oscura que tiene, rallarla, ponerla a hervir un rato a que suelte su juguito, exprimirla bien en un colador de tela y dejarla reposar, y al día siguiente le queda un líquido verdaderamente sabroso porque tiene un sabor al mamey, pero también parecido a las nueces y otros frutos secos, delicioso. Esto es algo que Yapsi pudo hacer y que hasta ahora, muchos años después, ya va a estar accesible en este libro que todavía no sale, está por salir, lo publica la Universidad del Estado de México. Pronto espero que puedan ustedes encontrar dónde se va a presentar, dónde se va a vender el libro. Bueno, entonces ese grupo comenzamos a pensar, bueno, ya tenemos que organizarnos. Y entonces comenzamos a aprovechar ciertas circunstancias. Una de las circunstancias muy útiles y valiosas y que sigue vigente es que desde hace más de 40 años se publica en México una revista que es poco conocida, pero que es muy accesible, que se llama Cuadernos de Nutrición. Cuadernos de Nutrición es una revista dedicada a la divulgación, no es una revista de artículos científicos. Lo que sí es una revista de artículos con un fundamento sólido científico. No hacemos propaganda a alimentos milagro, sino nos vamos a lo que realmente la ciencia demuestra que está funcionando. La revista se puede conseguir, ustedes escriben en Google Cuadernos de Nutrición, les aparece donde sale la revista ahora es electrónica, se puede conseguir con toda facilidad y cada 2 meses publicamos un número, les digo, desde hace más de 40 años, tomo el que tengo a la mano, que es este, no es el último, pero este número pues les muestra a ustedes que es una revista bien presentada, con color, con buenos textos, gráficas, ilustraciones, etcétera, con temas muy diversos. Por ejemplo, aquí al azar abrí, hay un artículo de alimentación tradicional de los yaquis, hay otro de las abejas sin aguijón, en fin, microbiota intestinal, pero todo. Yo formo parte del comité editorial y Marta Kaufer es la actual directora de la revista, lo fue muchos años el doctor Héctor Burges, de los dos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, lo que asegura la calidad científica de lo que presentamos. Y esta revista, pues, tiene muchos colaboradores, y estos colaboradores se fueron uniendo al Grupo Mexicano de Antropología de la Alimentación. Entonces, a través de esto, lo que hemos logrado es formar un grupo de trabajo que en una siguiente etapa del grupo, apoyados inicialmente por el INAH, comenzamos a reunirnos ya formalmente una vez por mes. Y en estas reuniones lo que hacíamos era pedirle a diferentes personas que presentaran un tema y este tema se discutía. Por desgracia, esta etapa, que ha sido muy rica porque hemos tenido personas verdaderamente notables, se tuvo que suspender por la epidemia de COVID. Estamos, ahora que ya estamos, esperemos, saliendo de la epidemia, reanudarla, lo anunciaremos por internet de que esto vuelve a estar en acción, pero ahora con la modalidad de que ya no vamos a pedirle a la gente que vaya a Ciudad Universitaria, que además es muy, muy grato, sino que nos reunamos por Zoom. Y el tipo de relación es diferente, pero sigue siendo una relación productiva, y de esta manera lo que podremos hacer es contar con la colaboración de nuestros colegas en América Latina. De tal manera que esto ha sido
digamos, la parte sustancial central del grupo. En esta parte, para entrar un poquito al tema de archivos, como les digo, tenemos muy poco material archivado. Sí tenemos ya de la última temporada videograbadas las presentaciones personales. Eso sí lo tenemos. Pero no hemos tenido la capacidad de registrarlas, escribirlas, transcribirlas para que sean accesibles. Pero el material está. En el Instituto de Investigaciones Antropológicas tenemos las grabaciones de muchas de las sesiones, algunas realmente muy valiosas. Ahora, al mismo tiempo, ocurrió otra cosa, y ahora sí, les pido por favor que pongan el PowerPoint que preparé, que fue pasar ya al registro videograbado. Entonces, aquí van a ver ustedes lo que hemos hecho, es decir, con este grupo de Paris Aguilar, que ya mencioné, de Yapsi Arias, Nancy Audelo, que es nuestra profesional de los medios de comunicación, que es la que nos hace las grabaciones, nos dirige, etcétera. Hemos creado esto que se llama Bocados de nuestra historia, el sabor del patrimonio. Esto que les voy a presentar sí está ya en YouTube. Esto se puede buscar. La que sigue, por favor. Y entonces nos dimos cuenta de ciertas cosas. La que sigue. Que es esto. La anterior. Que la divulgación juega un papel muy importante y es una de las funciones clave de nuestra universidad y en general del mundo académico. Y, digamos, la definición más sencilla es que la divulgación es poner al público en forma accesible, exponerle las ideas, valores, puntos de vista y conocimientos que se generan dentro de la ciencia y en particular en este caso dentro de la universidad. La que sigue, por favor. Ahora, cuando uno se pone a pensar en esto, se puede divulgar de muchas maneras. Yo ahorita estoy divulgando a través de una presentación oral, pero lo puedo hacer como lo estoy haciendo ahora, también ilustrado con algo visual. Puedo hacer seminarios, escribir artículos, hacer reportajes, libros, programas de radio, programas de televisión o con los recursos electrónicos actuales. Todo esto lo hemos hecho en el grupo. Es decir, este año yo llevo cuando menos, estamos apenas comenzando abril, yo llevo cuando menos 6 intervenciones en los medios sobre temas que son parte del trabajo del grupo académico. Por ejemplo, eh, eh, no desdeño ninguno de los medios, al contrario. Por ejemplo, me ha dado mucho gusto que me entrevistaron para el periódico de mayor circulación en México, que no es lo que ustedes imaginan, sino que es el viejo periódico La Prensa, que es el periódico que lee la mayor parte de la gente. No se van al Reforma, al Excelsior, al Universal, leen La Prensa. Y en La Prensa me entrevistaron sobre la leyenda del origen del mole poblano. Entonces ahí lo expliqué y se escribió, la reportera escribió un artículo y salió. He estado en varios programas de radio de la UNAM, por ejemplo, uno que se llama La Araña Patona, y en fin, en este año, como les digo, no se diga el año pasado, que fue, digamos, tal vez el año en que más actividades he tenido, participo, no solamente yo, sino los colegas del grupo, participamos en muchas actividades de divulgación. Pero nos dimos cuenta de que había ciertas diferencias. La que sigue, por favor. Si yo publico un libro, y por ejemplo aquí les presento un libro de divulgación de la serie del Fondo de Cultura Económica de la Ciencia en México, este libro tira 4,000 ejemplares. Lo pueden ustedes comprar, lo puse como ejemplo, es un libro muy bueno sobre la química en la cocina, 4,000 ejemplares. La que sigue, por favor. En cambio, si publico en Cuadernos de Nutrición, cuando era impresa, ahora es electrónica, y el número todavía no sabemos cómo ha sido recibida la revista en forma electrónica, pero se tiraban 10,000 ejemplares. Claro, no todos los ejemplares se venden. Muchos ejemplares tienen más de un lector. Sabemos, por ejemplo, que Cuadernos de Nutrición en las escuelas de nutriología se fotocopia mucho. Es decir, que un ejemplar que alguien compra se reproduce varias veces. La que sigue, por favor. Entonces,
nos preguntamos, bueno, ¿por qué divulgar estos temas? Bueno, pues lo que pasa es de que mucha gente tiene pocos accesos a las fuentes originales, hay poca investigación etnográfica, hay pocos registros visuales, nos pasamos repitiendo las mismas fotos del texto de Sagún, por ejemplo, cuando hablamos de lo prehispánico, pero en este siglo ha aumentado notablemente la información, pero el público general tiene una información sesgada. Les voy a poner el ejemplo, un ejemplo que creo que les va a interesar a todos. ¿Cuándo y dónde se originan las tortillas? Pues la verdad es que no sabemos. Resulta que lo que les voy a decir no está publicado, son elucubraciones de algunos arqueólogos. Lo que ellos saben es que en México ha habido comales desde hace muchos siglos, pero la cantidad de comales que ha habido es relativamente escasa hasta cierto momento, que ahorita le explicaré cuál es. ¿Por qué? Porque los comales no son solamente para hacer tortillas, los comales eran los sartenes del pasado. En los comales se podía asar carne, se podían asar verduras, se podían hacer muchas cosas en los comales, no necesariamente tortillas. ¿Cómo sé en qué momento en un comal se hacen tortillas? Bueno, al momento que ese comal se va impregnando con el calcio que tiene el nixtamal. Ahora, ¿cómo sé en qué momento surge el nixtamal? Y si el nixtamal se utiliza solamente para hacer tortillas, pues no, el nixtamal se utiliza para hacer muchas cosas previas a las tortillas. Y el ejemplo clásico del cual sí tenemos información, que es mucho más antiguo que las tortillas, son los tamales. Los tamales se pueden hacer con el maíz tierno, pero desde hace siglos se hacen con nixtamal. Pero a alguien se le ocurrió en algún momento aplanar esa masa, calentarla, y probablemente no la comenzaron a calentar en comales, sino la comenzaron a calentar en las orillas, en la periferia de las ollas, por ejemplo, para hacer los frijoles. Ahí se pega la masa, se hace todavía en Oaxaca y se calienta y se pueden comer las tortillas. Y después alguien tuvo la brillante idea, no sabemos quién, ni cuándo, ni cómo, en usar el comal, y entonces ya salieron las tortillas como las conocemos ahora. Ahora, la sospecha de los arqueólogos es que esto ocurre en Oaxaca. Y si ustedes se ponen a pensar, Oaxaca es un lugar lógico, porque Oaxaca tiene una tradición muy vasta de formas diferentes de tortillas. Les pongo el ejemplo que todos conocemos, las tlayudas. Pero además de las tlayudas están las tostadas, que son diferentes a las tlayudas, son estas tortillas grandes también, pero que tienen agujeritos. Entonces, lo que se está sospechando ahora es que los que fabrican tortillas llegan a Teotihuacán. Y en Teotihuacán es donde comenzamos a ver la expansión de los comales. Entonces, esto permite sospechar, sin que tengamos todavía pruebas por parte de los arqueólogos, que las tortillas se divulgan, se difunden a partir de Teotihuacán. Y ahora las tortillas pues, están en todos lados y en todo el mundo. Pero entonces vean ustedes cómo hay temas que hay que divulgar, hay que dar a conocer. Otro del que les digo que acabo de hablar es el origen del mole poblano. Si yo a ustedes les pregunto que de dónde sale el mole poblano, la gran mayoría de ustedes me va a decir que del convento de Santa Clara, por una monja que estaba preparando una comida para el obispo y que quería quedar muy bien con él, etcétera. Bueno, si les digo la verdad, es una mentira bellísima, pero eso es un cuento, y así él lo dice claramente, de don Artemio de Valle Arizpe, que era un hombre muy ingenioso, gran conocedor de la historia, y que inventa esto. Y hoy ese cuento de Artemio de Valle Arizpe, de la monjita en el convento preparando la comida y quemando las tortillas, y que una monja más joven le dice, ay, madre, qué bien mole usted, y dice, ay, pues vamos a tomar ese nombre para el platillo y le vamos a llamar mole. Es mentira. No sabemos exactamente. Tenemos
sabemos que los moles son muy anteriores a esta leyenda, pero no sabemos precisamente dónde surge. Es probable que haya surgido en Puebla. La otra es la historia que también divulga don Artemio, que es los chiles en nogada, que si Iturbide, que por acá, por allá, ya otros colegas, por ejemplo, Eduardo Merlo, que trabaja en Puebla, ha mostrado que antes de la llegada de Iturbide ya se hacía un platillo como los chiles en nogada. Entonces, es importante dar a conocer al público estos datos, esta información, pero no solamente es historia. Por ejemplo, en Cuadernos de Nutrición trabajamos mucho cuál es la dieta adecuada, cómo combinar, etcétera. La que sigue, por favor, para no, estoy viendo ya mi tiempo. Bueno, entonces, lo que hemos hecho ya es comenzar a divulgar a través de la televisión. Comenzamos, fíjense ustedes, en 1976 con programas que hacíamos para Televisa en una serie que se llamó Introducción a la Universidad. Cuando hubo una gran huelga universitaria en la época del rector Soberón, nos invitaron a participar en programas y comenzamos a hacer programas sobre alimentación. Después, en 84, 95, ya programa universitario de alimentos, hicimos unos con ellos. Después en Videocosmos, en Agenda Universitaria, una serie en 91 ya que fue La comida es cultura. Y después ya en 2006 hicimos una serie que se llamó Los antropólogos se meten hasta la cocina. Y esa ya fue una serie de 5 o 6 programas. Pero a partir de 2008 hemos hecho esta serie que se llama Bocados de nuestra historia. Y antes de la pandemia teníamos 10 series ya hechas y ya están accesibles en YouTube. La que sigue, por favor. Y quiero mostrarles a ustedes lo interesante que es esto. Es decir, participamos 3 instituciones: el Instituto de Investigaciones Antropológicas, una asociación civil que se llama Cultura Culinaria, la Coordinación de Educación Abierta y Educación a Distancia. Y hacemos series de 5 o 6 programas anuales con 56 minutos de duración. Esto es parte de lo que hacemos, vaya, no es todo lo que hacemos, pero quiero destacar que sí hacemos estos programas. La que sigue, por favor. Entonces, se formó este grupo, el Grupo Mexicano de Antropología de la Alimentación, que llamamos GMA, ¿no? Y nos reuníamos hasta antes de la pandemia, los últimos jueves de mes, y se presentaban trabajos sobre el tema. El año pasado, en plena pandemia, esto es un paréntesis, ya no pudimos hacer estas reuniones de los jueves, porque pues no se podía ir a la universidad. Entonces, rescatamos unos jueves, los últimos jueves de septiembre, que hacemos una sesión especial que se llama, dentro del grupo, dentro del seminario, se llama Jornada de Investigación sobre Atole y Tamales. Entonces, aquí lo que hacemos es una invitación abierta al público a que vaya al instituto, presente lo que está investigando sobre atoles y tamales, y tenemos 5 o 6 trabajos. Realmente ahí el horario es más amplio, comenzamos a las 9, terminamos hacia las 4 de la tarde, porque la demanda es amplia. El año pasado, como no se podía ir a la universidad, hicimos una convocatoria mucho más amplia, y les debo decir con enorme satisfacción que la jornada tuvo que cambiar radicalmente porque nos llegaron cerca de 60 trabajos. No se podían presentar en una mañana. Entonces tuvimos 3 jornadas de presentación de trabajos, que es parte de lo que me tiene ocupado hoy, que es revisar cada uno de estos trabajos, ver que tengan una cierta coherencia, que la ortografía, la sintaxis esté bien, y vamos a publicar esto en forma de un libro con 60 trabajos, más o menos, sobre el tema de atoles y tamales. Y ustedes no tienen ni idea la riqueza que es esto. Es decir, nos hemos enterado de una variedad de tamales que no estaban registrados en ningún lado. Tamales aquí en el Distrito Federal, tamales en las poblaciones indígenas. Bueno, es una riqueza impresionante y claro, estoy muy entusiasmado trabajando esto, pero claro, esto me lleva tiempo. Entonces, el seminario funcionó el año pasado, este año esperemos que vuelva a funcionar, como les digo, ya a través de Internet. La que sigue, por favor. Entonces,
lo que vemos es que los programas inicialmente eran muy formalitos. Nos metíamos a un estudio de televisión en la universidad, teníamos cápsulas pregrabadas, se transmitían por EduSat y el canal 22, pero después ya no se transformaron, ya no se transmitieron por canal 22 y solamente por EduSat, y están accesibles en este portal de Media Campus Coaed. Es decir, esta fue una etapa. La que sigue, por favor. Después, lo que hicimos ya fue meternos con el mismo equipo a esto que llamamos la barra Mirador Universitario desde 2013. Y desde 2013 sí tenemos el archivo accesible tanto en el instituto como en YouTube, donde se pueden ver esta serie. Cada una de estas corresponde a una serie de 5 programas. La que sigue, por favor. Y luego comenzamos a hacer ciertas cosas. Por ejemplo, Cristina Palacio en ese momento pudo, ya ahora la vamos a convencer de que ya que sus nietos han crecido, lo vuelva a hacer. Para tener una idea de nuestro rating, lo que hacíamos era publicar estos recetarios y tenerlos accesibles en la red. Entonces, si la persona veía el programa y nos pedía el recetario, se lo enviábamos por internet. Lo podía imprimir en su casa, pero tenía un recetario muy agradable, muy bonito, y entonces esto nos permitió, digamos, tener una idea de qué tanta gente recibía los programas. La que sigue, por favor. Y entonces comenzamos a cambiar, comenzamos a salir ya de los locales universitarios, irnos al campo, comenzar a grabar. Por ejemplo, aquí ven ustedes una grabación hecha en campo con una persona que nos estaba dando información, en laboratorios, en entrevistas en oficinas. Aquí está el doctor Héctor Burges siendo entrevistado. De tal manera que comenzamos, digamos, a crecer en muchos sentidos. La que sigue, por favor. Y al mismo tiempo fuimos preparando cápsulas. Eh, por ejemplo, ahí la ayuda de Patricia Martel fue impresionante porque ella se dedicó a buscar en películas mexicanas imágenes que tuvieran que ver con la alimentación, y esto lo metíamos como una cápsula adicional. Por ejemplo, una de las memorables cápsulas es aquella donde en una película aparece Tintán como si fuera un panadero en su bicicleta cargando el canastote de pan en la cabeza, ¿no? Es decir, hay cantidad de cosas que salieron en ese momento. La que sigue, por favor. Y como les digo, salimos del estudio y ya comenzamos a grabar los programas en restaurantes. Hubo un programa memorable que grabamos en Toluca, en el gran espacio de mural que tienen en Toluca. Otro programa se hizo directamente en una zona donde se cultiva cacao. En fin, hemos salido a varios lugares y nos hemos quedado a la mitad por la pandemia de grabar a cocineras en el estado de Querétaro. Esto esperamos retomarlo. La que sigue, por favor. Y luego ya en 2017 comenzamos a cambiar y entonces lo que comenzamos a hacer es ya una verdadera etnografía. Es decir, comenzamos a ir al Estado de México con el apoyo de autoridades del Estado de México y a grabar a las cocineras que nos iban explicando sus platillos. Entonces, todo este material sí está archivado, sí está registrado y es un material muy valioso. La que sigue, bueno, las que siguen nada más, véanlas rápidas, es el título de las series: Maíz, sustento de la historia, el nixtamal, los moles, los pibiles, lo dulce. La que sigue, por favor, la segunda etapa fue colores y formas de nuestros amigos los alimentos, una feria de flores y frutos, soy como el chile verde y picoso, todo lo que camina, salta o vuela a la cazuela, agua de las verdes matas, sobre pulque y bebidas fermentadas. La que sigue, por favor. La siguiente fue, vean que buscamos títulos atractivos, ¿no? Éntrale Matías, que de eso no hay todos los días, fondas y puestos, quien hambre tiene en pan piensa, por el frío sendero de las nieves y los helados, que fue una serie de programas, pero ese programa fue estupendo porque se grabó en campo. Luego tenemos azúcar y canela en la vida diaria, dulces y dulcerías tradicionales, que de eso ya se ha escrito bastante. Come y bebe, que la vida es breve. Fuimos a visita a cantinas
y a buscar las botanas de las cantinas. La que sigue, por favor. En 2011 fue Comida y Arte. Nos metimos ya a mostrar cómo en la pintura, en la escultura y en el arte popular se muestra lo que es la comida mexicana, la literatura, la música. Por ejemplo, ahí en el INA hay un disco que coordinó Yapsi Arias con comida relacionada con la música. Medios de comunicación, la prensa escrita, radio, televisión y fotografías y cine. La que sigue, por favor. Luego ya tuvimos comida y religión, que fue también muy interesante. Me salto la que sigue, por favor, a 2013. México en las cocinas del mundo, es decir, por ejemplo, un tema que yo trabajo actualmente y que es apasionante es el comercio en el siglo XVI entre Nueva España y Filipinas y lo que nos llegó a través de este comercio. Por ejemplo, hoy, yo tuve la delicia de comerme un buen mango de Manila y pues desde el nombre les indica que este mango de Manila pues nos tuvo que venir de Manila, de Filipinas desde el siglo XVI y lo seguimos disfrutando. Cómo los chiles llegaron a Asia, cómo el cacao y la vainilla se han distribuido por todo el mundo. Ya, por ejemplo, en el instituto, por favor, búsquenlo ustedes en internet, ya salió un libro que se llama Huexolotl, así con H, H-U-E-X, Huexolotl, que obtienen ustedes gratuitamente en la página del Instituto de Investigaciones Antropológicas. Busquen Huexolotl y se van a encontrar este estupendo libro gratuitamente y que lo han hecho colegas del instituto. Los colores, por ejemplo, del aguacate, el tomate, el jitomate, maíz y amaranto. A estos les llamo, al maíz le he llamado viajero sin equipaje, porque el maíz se va fuera de México sin la nixtamalización. Y paréntesis, para que vean ustedes lo rico que es el tema y lo que uno puede hacer. Yo he tenido que ir 2 veces a Sudáfrica. Y uno diría, bueno, ¿y este loco qué anda haciendo en Sudáfrica? Bueno, pues resulta que el embajador Mauricio Escanero me invitó a ir a Sudáfrica para que hablara yo a los sudafricanos de la ventaja de nixtamalizar el maíz. Los sudafricanos comen per cápita tanto maíz como en México, pero solamente toman maíz blanco, no toman maíz amarillo, pero no lo nixtamalizan. Entonces ustedes piensen, ¿qué pueden hacer ustedes de guisos con maíz no nixtamalizado, con harina de maíz? Es poco lo que se puede hacer, sopas, purés, etcétera, pero sabor muy monótono. En cambio, al nixtamalizar, pues tenemos, pues, desde tacos, tortillas, clayudas, todo lo que ustedes quieran, eh, se enriquece mucho. Pero aquí viene lo importante, lo que llamó la atención en Sudáfrica, es que gracias a que para nixtamalizar el maíz se le pone cal, que es alcalina, esta cal que se le pone al maíz acaba con los hongos que contaminan al maíz. Y los sudafricanos tienen algo que no tenemos en México, que es una gran cantidad de cáncer del hígado, porque los hongos que contaminan el maíz son cancerígenos. Entonces, el hecho de nixtamalizar el maíz nos está liberando a los mexicanos de muchas enfermedades. Por eso le llamo viajeros sin equipaje. La que sigue, por favor. Bueno, después tenemos esta que fue preciosa, del cacao, los chocolates. La que sigue, por favor. Luego, otras modalidades, como países extranjeros fueron contribuyendo. La que sigue. El sistema de alimentación, ya para explicar un poco más antropológicamente todo lo que tiene que ver con nuestra comida. La que sigue, por favor. Y entonces los resultados que hemos obtenido son estos. Hemos llegado a tener, por favor, recuerden lo que dije de cuántos ejemplares produce un libro. Hemos llegado a tener 500,000 personas que ven nuestros programas transmitidos y retransmitidos. Por televisión abierta, Canal 22 y TV UNAM, hemos llegado a tener 10,000 personas viendo cada programa. Cada llamada, calculan los expertos, que representa unas 100 personas. Y desde luego, pues, hemos alcanzado ya a través de Facebook, Twitter, 1,000,000 de visitas en la época que hicimos esto, que claro, se ha interrumpido por la pandemia, esta situación. La que sigue, por favor. Nada más para que vean ustedes en el mundo, ¿no? México 86%,
Colombia 4.9, pero tenemos también Perú, Chile, y en Facebook tenemos, hasta la época que hicimos esto, 1,978 seguidores, la que sigue. Entonces, como ven ustedes, la divulgación por este medio es impresionante. Entonces, nuestra experiencia antes de la pandemia, con estos 10 años, pues les muestra que la divulgación y sobre todo el registro a través de estos medios es muy importante porque el material ya queda ahí. La que sigue y cortamos, porque la que sigue creo que ya es el final. Sí, bueno, entonces ahí tienen ustedes la diferencia de los tirajes de libros, revistas y la televisión. Ya pasamos otra vez, por favor, a mi imagen en la pantalla para que pueda yo concluir. Entonces, como les digo, esta ha sido una aventura impresionante porque independientemente de lo que les he mostrado, cada uno de los integrantes del grupo sigue con su propia producción. Ya tenemos colectivamente montones de artículos en revistas, libros. El último es este que les acabo de mostrar de Yaps y Arias, que de verdad se los recomiendo muchísimo. Es un libro que costó mucho trabajo, pero además trae las recetas, esto es lo importante. Ahí sí ya pueden ustedes presumir con sus amigos, te voy a servir un platillo prehispánico, porque es un platillo que está, digamos, analizado de la manera en que se pudo haber preparado en la época prehispánica. No es como ir al restaurante de estos que se anuncian como comida prehispánica, que lo único que hacen es usar los ingredientes, pero sin tener una idea de las recetas. Aquí las recetas están reconstruidas con la mayor fidelidad posible, por favor, esto no es algo que se pueda hacer así. Bueno, entonces, bueno, se dan ustedes cuenta que esta labor de tantos años ha sido muy fructífera, ha sido muy valiosa. Hemos logrado divulgación, pero al mismo tiempo hemos logrado consolidar un grupo muy variopinto, muy diverso, pero de personas interesadas. Para mí la gran sorpresa fue la jornada de tamales del año pasado, que como les digo, estoy preparando para que salga como libro, eh, donde nos llegaron no solamente de México, tuvimos participantes de Centroamérica, de Sudamérica, hablando de tamales. Hubo, por ejemplo, varias presentaciones que en el libro van a estar sobre el zacahuil, por ejemplo, que es un tamal relativamente poco conocido, que es un tamal gigante, ceremonial. Y lo que es precioso es que ninguna de las presentaciones repite a la otra, enfocan el zacahuil con ojos distintos. Hay el rescate de tamales antiguos, por ejemplo, en una de las delegaciones del Distrito Federal, si no me equivoco, puedo equivocarme, es Iztapalapa, no estoy seguro que sea Iztapalapa, ahorita no lo recuerdo, se preparaban tradicionalmente, como por ahí pasaban los canales, se preparaban tamales, fíjense ustedes, de tripa de pato. Y claro, al cerrarse los canales, a crearse las calzadas, por ejemplo, la de la viga, pues los patos se fueron. Y entonces hoy esos tamales se dejaron de producir, pero ya hubo empresarios que comenzaron a cazar patos, a buscarlos y a consumirlos en forma de tamales. Entonces, en esta parte de la ciudad han renacido estos tamales. No tiene que ver con esto, pero por ejemplo, les doy una de las cosas preciosas que averigua uno sobre la alimentación mexicana. Uno de los platillos, bueno, varios de los platillos muy comunes en Mesoamérica que duraron hasta la colonia, pero que hoy se han perdido y que si las cosas salen como dicen, esperamos que se recuperen cuando recuperemos el lago de Texcoco, es que llegaban a los alrededores de la Ciudad de México gran cantidad de aves migratorias. Los lagos no eran profundos, uno podía caminar por el lago. Entonces, la técnica prehispánica de cazar patos era preciosa. La persona que iba a buscar un pato, pues podía usar una lanza, una fisga, podía obtenerlo de muchas maneras, pero la manera más ingeniosa era que antes de entrar al lago, te hacías una máscara con una calabaza. Es decir, hagan de cuenta una calabaza de Halloween, así con sus ojitos, y le cortas la parte de abajo y te la pones como casco. Entonces te metes al lago
vas caminando por el lago, los animales acuáticos se acostumbran a ver calabazas flotando, no sospechan que tú estás ahí, tú vas caminando, ves los patos, ves el patito que te gusta porque está gordito, porque está bonito, está sano, lo tomas de las patas y lo ahogas. Y ya tienes tu pato para comer. Y entonces les doy la que a mí me fascina, nunca la he probado, pero me encanta la idea de la técnica de cocinar estos patos. Estos patos, una de las recetas de estos patos, que todavía se consigue en algunas partes cercanas a Texcoco, pero hay que buscarlo, hay que saberlo buscar, es lo que se llama el pato en barro. Es decir, el pato se caza, más en este caso se pesca, ¿no? Se le quitan las vísceras, se le dejan las plumas y el pato se envuelve en una pelota, digamos, de barro, como si fuera una piñata con un relleno de pato, con todo y plumas. Esto se pone a cocinar en un horno de estos bajo tierra, como el de barbacoa. Claro, hay que saber hacerlo, hay que saber llevar el tiempo, hay que saber cuánto tiempo tiene que estar el pato. Y cuando ellos saben que el pato ya está cocido, sacan esa especie de piñata de pato, la rompen. ¿Y qué ha pasado? Ha pasado una cosa preciosa, el pato se ha cocido en su jugo, pero por otra parte, como el pato estaba rodeado de barro, las plumas se han pegado al barro, entonces el pato sale limpio o casi limpio. Y dicen que este es uno de los guisos más deliciosos que puede uno probar en México. Entonces, vean ustedes cómo del estudio del pasado podemos llegar a cuestiones actuales. Y para terminar, les quiero decir que este seminario ha sido muy activo, este grupo y su seminario y todos sus programas en televisión y demás, han sido muy útiles para modestamente en lo que podemos ampliar la variedad de comidas que hay en México, porque hablamos de cosas que ya no se usan. Les voy a dar el ejemplo final. Hay un recetario que hizo esta notabilísima mujer que fue Sor Juana Inés de la Cruz. El recetario está publicado. En uno de los seminarios en el restaurante El Tajín, que teníamos como público fundamentalmente a chefs y a personas que se dedicaban a hacer banquetes, se presentó una receta inspirada, esta no era así directamente de Sor Juana, inspirada en Sor Juana, que fue hacer una nogada, como la de los chiles en nogada, y rellenar con esta nogada aguacates cortados a la mitad, como si fuera una copa, como lo hacen mucho en los banquetes, poniendo camarones y mayonesa aderezada y quedan muy ricos, pero en este caso era con la nogada. Y la nogada adornada, claro, con la granada. Bueno, no tienen ustedes idea la delicia que es esto. Muy sencillo. Bueno, hacer la nogada no es nada fácil, pero nogada, granada, y esto lo comenzaron a servir en banquetes, por ejemplo, de boda, y el éxito fue enorme, y no he seguido lo que ha pasado con esto, pero me sospecho que el banquetero que lo hizo lo sigue sirviendo y que tiene gran éxito. Dar a conocer las ventajas que tiene comer tortillas, sobre todo mezcladas con frijoles, tratar de rescatar productos como los capulines, darle su lugar al cacao, enterarse que los chiles tuvieron popularidad en la India y en China gracias a los viajes de la nao entre Acapulco y Manila, son contribuciones que hemos hecho colectivamente y que de alguna manera están formando una nueva cultura alimentaria. Entonces ya para terminar, huelga decir que el grupo ha estado muy activo con las personas que han trabajado, formamos parte de ellas, lo del reconocimiento de la cocina mexicana como patrimonio de la humanidad. Por desgracia no pudimos seguir, pero en un momento dado, incluso en el restaurante del Chef Olvera, participamos. Entonces, con esto ya, María Elena, terminamos. Espero que les haya interesado. Sé que no es un tema así muy de los que ustedes tratan, pero justamente lo que he querido es mostrar que la falta de archivo sistemático nos fue medio trágica a nosotros.
Muchas gracias a todos y te dejo, por favor, para concluir. Gracias, Luis. Bueno, quienes han seguido la transmisión hasta este momento, pues siéntanse la libertad de hacer preguntas o comentarios en la parte de comentarios de la transmisión. Yo se las haré llegar al doctor. Justamente esto que dices que no tiene nada que ver con lo que hacemos. Yo me preguntaba, mientras te escuchaba, que hay un montón de material para hacer narrativa, o sea, como sea en el teatro, sea hasta danza, artes visuales, es decir, que hay demasiado material acá y lo pensaba al mismo tiempo, eh, escuchando que uno de los temas centrales en tu charla es la divulgación. Entonces, yo me preguntaba, eh, pensando más allá del modelo de déficit o de la intencionalidad que puede tomarse sobre que la divulgación sea algo como para enseñar, pensaba más en una situación de memoria, es decir, porque lo que ustedes cuentan, eh, no sé, pienso, no es algo que se escuche y se tenga que guardar en la memoria, sino que es algo que se escucha y se puede cocinar, se puede degustar, se puede compartir. Es decir, hay una extensión de ese conocimiento que incluso trasciende como esta parte operativa de repetir un proceso, porque No, eh, cuando uno cocina, pues bueno, depende de un montón de cosas alrededor. Pienso, por ejemplo, en un filósofo de la tecnología, en Simondon, cuando están hablando del telégrafo y dice que es una de las pocas máquinas en las que puede haber una huella de lo humano en el sentido de, bueno, la manera en la que se presiona el botón del telégrafo depende del cuerpo y de la persona y quien está del otro lado se puede estar dando cuenta de que quien está tipeando no es la misma persona. Y pienso un poco en la cocina, que es lo mismo, ¿no? Cómo el cuerpo se involucra en el momento de cortar los ingredientes, de agregar la sal. Es decir, hay un montón de marcas del cuerpo en ese proceso de la cocina. Y pues bueno, o sea, decía, ¿cómo, no sé, qué piensas tú al respecto? Y es que a mí me llama mucho la atención cómo hacen el manejo en las redes sociales del grupo, donde justamente no te da una receta, sino, o he visto gente que se queja de que no son académicos, lo cual me parece muy chistoso porque parece que lo académico es utilizar un lenguaje a veces venido de una disciplina en específico, que en este caso creo que esperan que sea como una jerga antropológica, pero en realidad las intervenciones son súper interesantes porque como tú bien dices, te plantean, o sea, pienso en este ejemplo que dabas de los patos, ¿no? Es decir, la Ciudad de México se ha transformado a lo largo de los siglos, a lo largo de las últimas décadas bastante, ¿no? Pero eso ha implicado también que cambie nuestra relación con la comida, con la forma de cocinarla y a veces cuando en el grupo cuentan la historia, no sé, puede ser de la nixtamalización, puede ser de un condimento en específico, te están contando toda una época, porque alrededor de esa especie, alrededor de una tecnología para cocinar, para cocer los alimentos, hay todo un ecosistema alrededor, hay una forma de relaciones entre las personas y bueno, es como todas esas cosas que yo estaba pensando cuando te escuchaba, y no sé si tú quisieras como agregar un poco más al respecto de esta importancia de que creo que de pronto eso no es divulgación, sino creo que es una manera de extender la memoria, porque justamente a lo mejor lo que tú nos acabas de contar ahora, no sé, como el agua del hueso de mamey, a lo mejor a algunos nos dé curiosidad y vamos a ir a hacer agua de hueso de mamey que hasta antes de hoy no habíamos probado, ¿no? Y yo no sé, a alguno le agregará azúcar, no le pondrá azúcar, la cantidad que le ponga del hueso será distinta, a lo mejor lo mezcle con avena, etcétera. Es decir, creo que esta parte de pensar la relación entre la memoria y la divulgación me parece muy interesante, en este caso específico de la alimentación. bueno, justamente tocas un aspecto que es el que nos ha interesado siempre.
Es decir, no buscamos enseñar, sino buscamos que se viva, que se sienta, que se penetre en el cuerpo y evoque recuerdos. Por ejemplo, les voy a dar un recuerdo mío. Mi abuela paterna oaxaqueña era la que nos preparaba así como agasajo el nicoatole, que hoy aquí en la Ciudad de México es prácticamente desconocido, que es hecho con maíz morado y que es un postre delicioso, pero que no se ve la variedad de bebidas que se producen con cacao, que no es el puro chocolate. Bueno, por ejemplo, les cuento lo que hemos hecho también, porque esto es, como tú dices, no es divulgación en el sentido de que quiero que sepas esto, sino quiero que lo vivas y lo pruebes y lo incorpores en tu cuerpo. En el Museo del Chocolate, aquí en la Ciudad de México, tuvimos una sesión formidable, porque Cristina Palacio justamente consiguió cacao, cacao no chocolate, cacao. Ella lo molió al estilo prehispánico, lo preparó y nos presentó 5 tipos diferentes en vasitos así chiquititos de cacao condimentado. Por ejemplo, uno de los que a mí me encantó fue hecho con flores. Es decir, hay mucha, el cacao en la época prehispánica se condimentaba con varias flores y ella logró conseguir algunas de ellas. Pero el otro que está al alcance de todos, y por favor fíjense muy bien lo que voy a decir, es el cacao condimentado con una cosa que encuentran ustedes en los supermercados, así en su frasquito, y que lo van a encontrar ustedes con un nombre espantoso, porque se llama All Spice, que incluso es el nombre de unas lociones para varón, All Spice. Bueno, ¿por qué se llama All Spice? Porque sabe a varias especias al mismo tiempo. Y uno piensa, caray, un producto importado, qué maravilla. ¿Saben qué es? Es la pimienta de Tabasco, la pimienta gorda, que si ustedes la buscan como pimienta gorda o pimienta de Tabasco, les va a costar trabajo encontrarla. Pero si la buscan como Old Spice, la encuentran en cualquier súper prácticamente, en cualquier mercado. Si ustedes son amantes del chocolate, pónganle a su chocolate así líquido un poquito de pimienta de Tabasco y verán ustedes un cambio de sabor a un sabor exquisito. Entonces, esto es parte de lo que buscamos, es decir, que la gente experimente, que busque, que recuerde a la abuelita, que se ponga a pensar en ciertas cosas. Por ejemplo, algo que a mí me da mucha rabia cuando voy a museos del chocolate, no al de México, que ese está muy bien, por cierto, está en la zona rosa, en la calle, me parece que es Milán y Roma, en esas calles, vayan a este museo, vale mucho la pena. Es que en los museos extranjeros el chocolate es producto de los aztecas. Los aztecas, por favor, fueron los recién llegados antes de la conquista. Desde antes de los olmecas tenemos chocolate. Y entonces, saber la antigüedad del chocolate, saber las maneras, la cantidad de bebidas que se pueden preparar con el chocolate, el tascalate, el bupú, tantos otros, es impresionante y es parte de la cultura nuestra. Entonces, en cierto sentido, nos sentimos que esta divulgación es rescate de cultura y, voy a usar una palabra así muy dominguera, evocación de vivencias, es decir, de acordarte de cosas que has tenido en el pasado. Entonces, por eso pensamos que lo que hacemos vale la pena y sobre todo les debo decir, además, ya desde un punto de vista personal, es muy enriquecedor y muy divertido. ¿Han llegado a preguntas? ¿Hay algún comentario? No te oímos. Hola. Sí, es Ahora sí. justo lo que estaba revisando. Al parecer aún no hay comentarios. Bueno, hay otra cosa que quería como tocar. Eh, Hablabas de que aún no hay una sistematización del archivo, eh, y pensaba yo, cuando nos contabas esta historia de que de alguna manera también esta disciplina de
sobre la nutrición está en formación a lo largo de todo este tiempo, digamos, que implica tu exposición, y que además eso implica la intervención de diferentes disciplinas. Me llamaba la atención cuando decías esto de auto. Eh, no sé, pienso, por ejemplo, las cocinas mismas, ¿no? O sea, es decir, como toda la intervención tecnológica que hay alrededor de la cocina. La nixtamalización en sí misma es una tecnología, ¿no? Eh, no el taco en sí, sino como el propio proceso del maíz, y que además quienes hemos tenido la fortuna de visitar algunos espacios algunos estados de la República, nos damos cuenta que la tortilla no es igual, ¿no? O sea que dependiendo del espacio, además de que es una especie de maíz distinto, el, el, la masa es diferente, la tortilla es diferente, y la relación incluso con lo que se come es distinta. O sea, pienso, por ejemplo, en el sur, en Mérida, como las tortillas son como súper gruesas y un poco más martajadas, al menos en algunos espacios. Eh, y entonces, como justo pensaba yo, ¿cómo te imaginarías tú sistematizar un archivo si sería, a mí personalmente me parece que sería casi que imposible la sistematización de un archivo que además en el que convergen varias disciplinas y en el que yo vería complicado que se subsumiera a unas disciplinas y que se colocara otra por encima, ¿no? Y que un poco creo que a veces es la queja, no muy constante, pero que algunas veces he visto en el grupo, donde se piensa que hay un lenguaje académico específico para abarcar la narración de la alimentación, cuando en realidad está atravesado por muchas cosas. Pensabas tú, por ejemplo, en la medicina, ¿no? Que a lo mejor más que medicina, o sea, parece que es una medicina preventiva, ¿no? Porque no es una medicina para curar, sino parece que es una medicina para prevenir la enfermedad, ¿no? Bueno, se ve que sigues hablando, pero ya no te escucho. Bueno, complemento lo que estás diciendo. Justamente, uno de los primeros antropólogos del siglo XIX dijo que la alimentación era lo que él llamó un hecho social total, es decir, abarca el cuerpo, abarca la economía, la sociedad, el comercio, la cultura, todo. Es decir, es de las pocas actividades que nos abarca todo. Entonces, justamente no hay un lenguaje disciplinar, sino hay una multitud de lenguajes y una multitud de enfoques. Por ejemplo, colaboramos mucho con los etnobiólogos. Ahorita, por ejemplo, yo estoy esperando que me den uno de los productos típicamente de biólogo, que es el catálogo de leguminosas en México. ¿Por qué quiero el catálogo de leguminosas? Porque quiero cruzarlo con los datos que tenemos de leguminosas comestibles. ¿Y para qué me sirve esto? Me sirve porque en México, si yo te pregunto a ti o a cualquiera de las personas que nos puedan llegar a escuchar qué leguminosas conocen, me dicen inmediatamente frijoles. ¿Y qué otras? Y entonces me comienzan a citar leguminosas de fuera de México, como el garbanzo, las lentejas, etcétera. Y no se dan cuenta que en México, hasta donde yo he podido ver, tenemos cuando menos decenas de leguminosas comestibles. ¿Y qué ventaja tienen las leguminosas? Que la combinación leguminosa-maíz da una proteína bastante adecuada. Entonces tenemos, como tú dices, ahí vamos de la botánica más pura, la taxonómica, a la medicina preventiva, al mejoramiento de la alimentación del país. Entonces, eso es un mundo fascinante, es una cantidad de resultados que podemos tener que realmente da gusto trabajar en este terreno. Bueno, yo quisiera nada más pedirte de favor que como esto se transmite por redes, que si tienen contacto contigo y quieren comunicarse conmigo, por favor, con toda libertad, comparte mi correo electrónico para que me puedan escribir, nos podamos poner en contacto. Esto es algo que hago prácticamente todos los días y encantado de contestar preguntas, de aclarar cosas, etcétera, porque el tema creo que es apasionante verdaderamente. Sí, decía que sobre todo esto, que creo que
es un espacio que da para verdaderamente un trabajo transdisciplinar y sería muy interesante cómo la gente que está desde el CENART puede sumarse, o sea, se me ocurren un montón, no sé, ahora que pensabas en esto, ¿no? Como en ciertas ilustraciones, historias sobre, no sé, cómo un propio alimento nos puede dar una narrativa epocal de un momento en específico, ¿no? Pensaba sobre todo como en esta parte del trabajo colectivo, como en sí mismo es una forma del archivo también, porque esta compartición de las experiencias, que no solamente vienen como de libros o de archivos, sino que vienen de una exploración a partir de la oralidad, de la escucha del otro, de venir a compartir, y que eso al final puede terminar en un libro, pero, pero parece que este efecto de contarlo y de compartirlo también tiene como mucho potencial, ¿no? Digamos, para una conservación de algo, ¿no? Es decir, ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado que hay cosas que ya no se cocinan o que hay alimentos que ni siquiera conocemos ya, ¿no? O sea, desde frutas o verduras que se han dejado de consumir y que de pronto hasta se han dejado de cultivar, ¿no? Entonces, en este sentido, por ejemplo, ¿qué ustedes han tenido la experiencia de que a este grupo se acerquen, por ejemplo, personas fuera, gente que se dedica al campo, cocineras, yo qué sé, y cómo es ese Te escuchamos muy intercambio? cortado, te escuchamos muy cortado. Entonces, creo que debemos terminar, pero antes déjenme decirles, para contestar tu pregunta, sí, desde luego, se acerca con nosotros muchas personas, pero justamente en plan de archivo, yo les pido a ustedes que vean la serie de 2014, que es Del cacao a los chocolates. Ese es un material precioso porque fue grabado en un lugar donde se cultiva el cacao y lo que fue maravilloso es que la explicación de cómo se siembra, se cultiva, eh, se fermenta, etcétera, nos la dio un niño como de 14 años. Es decir, que ha vivido eso toda la vida y es un testimonio valiosísimo. Entonces, claro, nos falta vida y nos falta tiempo, por ejemplo, para convertir eso en un libro, pero sí les recomiendo mucho, por favor, buscar lo que mencioné de este libro Huexolotl, el guajolote, de investigaciones antropológicas, porque les muestra cómo una serie de cosas que pasan oralmente en el pasillo, etcétera, pueden plasmarse en un libro y quedar un material precioso. Este libro, de verdad, se lo recomiendo muchísimo, es gratuito y lo pueden obtener. Yo creo que hay que cortar porque tu voz se va con facilidad. Marilena, Hola Luis, ¿me escuchas ahí? Es que salí y ahora volví a sí, entrar a ver si eso funcionaba. sí. Eh, bueno, pues que agradezco muchísimo el tiempo que nos brindaste, Luis. Qué bueno que hayamos podido reprogramar la conversación. Yolanda dice que muy interesante. Yolanda Dávila, Adriana Casas, nuestra directora, dice que fue una conversación muy interesante. Opino lo mismo. Y pues bueno, a toda la gente que está relacionada con el Centro Nacional de las Artes, con el Centro Multimedia, pues esperamos que encuentren un material de investigación, una línea de exploración. Creo que justamente creo que entre más personas haya, como tú bien decías, ¿no? Es muy grande la investigación, hay mucho que conversar, hay mucho campo que explorar y pues creo que entre más gente se sume, seguramente los resultados serán más interesantes. Muchas gracias, Luis. Quien esté interesado en tener los datos del doctor, solamente escríbanos un mensaje directo y les haremos llegar su correo. Muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gobierno de México.